Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mujeres en Positivo y hoy vas a conocer a una mujer que le pone su voz a aquellas que no la tienen. Una mujer con amplia trayectoria en el mundo del derecho que actualmente es la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres del Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay. Un ministerio de la mujer que tiene como objetivo y como misión lograr la igualdad entre hombres y mujeres, allanando cualquier obstáculo y eliminando toda forma de discriminación hacia las mujeres. En conversación con nuestra periodista en Paraguay, con Norma Friedman, te presentamos a Liliana Zayas Guyari, nuestra mujer en positivo del día de hoy. Un honor recibir en Mujeres en Positivo a la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres del Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay, Liliana Zayas Guyari. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por Mujeres en Positivo. Así que muy honrada de poder participar en tu programa y de esta conversación entre dos mujeres. Claro que sí, para nosotros es un placer, además que te hayas hecho este tiempo, en tiempo de pandemia, valga la redundancia, y que podamos tener este distanciamiento y también acercamiento a toda Latinoamérica, a tanta gente y a tantas mujeres que necesitan esta voz como es tu voz. Gracias por lo que mencionas, Norma, y a la vez es un compromiso, ¿verdad? Mencionar que mi voz pueda sostener la voz de muchas mujeres y sobre todo de aquellas mujeres invisibilizadas, como aquellas que son las víctimas de violencia, o como aquellas que no pueden tener esa participación política o aquellas que por falta de estar empoderadas tienen que seguir sometidas a una dependencia emocional y a una dependencia psicológica que las torna aún más vulnerables. Así es, y qué mejor que contar contigo, una mujer tan preparada, con tantos años de trayectoria. Hay que decir que tienes una amplia trayectoria en el ramo del derecho y además, ¿cómo surgió esta vocación y hace cuánto que te dedicas a esta maravillosa profesión? Bueno, realmente el derecho es una carrera que abracé principalmente por la justicia. En mi casa, mi padre, si bien él era médico, ya fallecido, es un referente muy importante para mí en lo que hace a la búsqueda de la verdad y la justicia. Y creo que eso fue una de las motivaciones que tuve para elegir la carrera del derecho, además de gustarme la lectura. Y curiosamente, porque pensé en ese momento que tal vez algún día me iba a servir para defenderme. Y qué notable para defenderme. Eso significaba ya que yo como mujer internamente pensaba que las mujeres estábamos en desigualdad de condiciones con los hombres y que esa situación de tener que defenderme y conocer las leyes iba a ser un avance para mí y una seguridad como mujer en una sociedad donde principalmente y culturalmente hay una superioridad masculina sobre la femenina. Hoy, desde el derecho, es increíble como, si bien en una parte yo quise especializarme en lo que sería una carrera diplomática, hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata, pero también hice una maestría en Planificación y Estrategia Nacional. Y eso fue lo que tal vez fortaleció mi corazón en lo que hace a mi país, a ser servidora pública. Y tengo 16 años de Ministerio Público donde me desempeñé como agente fiscal penal en distintas unidades penales ordinarias donde se entienden todo tipo de delitos y crímenes y para luego pasar a una unidad especializada de derechos humanos, en donde ya esa capacitación en tratados internacionales de derechos humanos y potenciar los derechos humanos de las mujeres hizo que culmine mi carrera en el Ministerio Público como fiscal delegada en la unidad especializada de violencia familiar. En el análisis y en la persecución penal de casos con perspectiva de género, que eso es lo que creo que fue mi pequeño aporte con un equipo de fiscales, de fiscalas, hombres y mujeres que también colaboraron para que el Ministerio Público hoy tenga protocolos y tenga una unidad especializada. Y finalmente de ahí parte el ofrecimiento de la ministra Nilda Romero para conformar parte de su equipo
en el Ministerio de la Mujer y darme la responsabilidad de lo que es el Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres. Entonces ahí fue una decisión consultada familiarmente. Ya no estaba mi padre para orientarme, pero creo que él hubiera estado de acuerdo, donde cumpliendo ya una parte, un ciclo que es la persecución penal y la sanción por los hechos de violencia contra las mujeres, empiece a trabajar en prevención, en atención y en seguimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres. O sea, justamente nace desde una necesidad, a partir de ahí creciste inmensamente, y también hay que decir, con relación al año 2019, no hace mucho, ocupas este cargo de viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres del Ministerio de la Mujer en la República del Paraguay. Cuéntanos cómo llegó ese desafío, ese momento en el que te nombran, qué significó para ti en tu carrera y, por supuesto, qué alberga tantos desafíos. Y haber aceptado, ¿verdad?, el hecho de ser viceministra de la doctora Nilda Romero, a quien ya conocía yo anteriormente porque juntas habíamos hecho esa maestría de planificación y estrategia nacional, si mal no recuerdo, ya por el año 2004, que depende del Ministerio de Defensa y el Consejo de Defensa Nacional, cuando ella me propone, porque siempre las dos estábamos muy conectadas en tratar los temas de género y de violencia contra las mujeres, puedo decirte que fue un año y fue una decisión bisagra, en el sentido de que renuncié al Ministerio Público, culminé ese ciclo en el Ministerio Público para abocarme exclusivamente y justamente o sea, poder... 16 años después. 16 años de una carrera en el Ministerio Público, donde también sí podría seguir yo yendo o pretendiendo una fiscalía adjunta. Sin embargo, me interesó muchísimo trabajar en lo que es prevención, porque uno de los argumentos que yo siempre sostenía es que los hechos de violencia, y principalmente los que se producen en el ámbito intrafamiliar, ingresaban primeramente por el Ministerio Público. Entonces yo señalaba y llamaba la atención de la falta de políticas de prevención para que estos hechos no empiecen por la sanción. Y bueno, y el desafío es ese. Ahora está mi responsabilidad con la de un equipo humano fabuloso, que es del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, es fortalecer lo que ellos ya vienen trabajando, demostrarles de que encima, durante esta situación de COVID, que nos aqueja, donde la pandemia de la emergencia sanitaria COVID-19 es posterior a una pandemia que viene desde hace mucho tiempo, que es la violencia contra las mujeres y el hecho de los feminicidios. Pero sin esa mirada de salud que tanto necesitamos, sin esa mirada de presupuesto que tanto debe acompañarnos, como sí está acompañando la pandemia del COVID. Entonces, con el apoyo de la ministra de la Mujer, sin duda fortalecimos ese trabajo institucional interno y a la vez el intersectorial con otras instituciones a través de una mesa de la prevención a la violencia que está conformada por 17 instituciones del Estado, establecida por Ley 5777, donde tratamos de organizar las estrategias, las acciones intersectorialmente para recomendar a la máxima autoridad qué líneas llevar y sobre todo durante esta situación COVID-19. Por supuesto. Que depende y que otra vez habla de un aumento de la violencia en todos los sentidos. Sumándole ese desafío en estos tiempos que corren y con una visibilidad y una capacidad de reacción inmensa, porque eso es lo que más atañe en este momento con relación al COVID, y bueno, no dejan de haber evidentemente maltratos, no sé si maxificó o no, pero llegaremos a ese punto, viceministra. Liliana, tienes a tu cargo, y esto es fundamental, la coordinación de 3 direcciones. Podemos destacar que tiene que ver con la atención de víctimas justamente de violencia, la prevención y atención a víctimas de trata de personas, que según tenemos entendido mermó un poco con este tema de la pandemia. Nos vas a confirmar o no, los centros regionales, ¿cómo se desarrollan estas funciones?
Y ahí está la responsabilidad que me tocó asumir y que es sumamente interesante. Este viceministerio, como bien acabas de mencionar, tiene 3 direcciones generales. La Dirección General contra toda forma de violencia, que a su vez trata la prevención y otra vez la atención a través de sus servicios de atención a las mujeres, conocidos por sus siglas como SEDAMUR. Dentro de estos servicios lo que podemos encontrar son un apoyo y un trabajo interdisciplinario con un equipo técnico compuesto por psicólogas, por abogadas y por trabajadoras sociales que a quienes lleguen, cualquiera puede venir a no solamente denunciar, sino a preguntar, a interiorizarse sobre las distintas formas de violencia que nos habla la Ley 5777. Y este equipo inmediatamente activa la necesidad, tanto si es una situación de flagrante hecho de violencia en el ámbito intrafamiliar, activamos con el sistema de justicia, con el Ministerio Público, con el Juzgado de Paz para la obtención de medidas de protección. Quiero mencionar algo muy puntual de lo que va en esta dirección, que es la línea 137. La línea 137 es una línea gratuita que funciona los 365 días del año. Es una línea de emergencia donde cualquier persona puede llamar y mencionar, denunciar o interiorizarse sobre algún tipo de situación de violencia contra las mujeres. Y en ese contexto, entonces, nosotros articular los servicios que ella necesite. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Mujer también cuenta con albergues. Y eso es muy importante mencionar porque no todos ni todas conocen. Una mujer víctima de violencia, por lo general, tiene un camino hasta denunciar el hecho, salvo que pase en ese momento una violencia física. Claro, o ya es muy tarde en todo caso. Exactamente. Ya no le da el tiempo, digamos. Y no tiene dónde ir. No tiene dónde ir. Y una mujer víctima de violencia en un alto porcentaje viene acompañada de sus niños, inclusive a veces de sus adultos mayores. Entonces el Ministerio de la Mujer cuenta con albergues, tiene un albergue en el departamento central, otro albergue en el departamento de Canindeyú y un albergue para víctimas de trata. Qué bueno. En estos albergues se les da toda la atención especializada. No tienen vienen con lo puesto, ¿verdad? Ellas no tienen que traer nada, se les da alimentación. También tratamos de empoderarlas nuevamente, de capacitarlas. Y ahí paso entonces a lo que es la otra dirección general, que es la Dirección General de Prevención y Atención a la Trata. También que trabaja en atención y en prevención y que también cuenta con un albergue para mujeres víctimas de la trata. En lo que va de este año hemos atendido aproximadamente y prestado aproximadamente 79 servicios a mujeres afectadas por la trata. Muchísimo. Si bien tenemos 7 víctimas aproximadamente que han ingresado como víctimas de trata, se sigue el seguimiento con las que han ingresado en años anteriores. Y lo que quiero destacar de esta dirección general, que no culmina con la prevención y la atención, sino que también las empoderamos y este año entregamos 6 microemprendimientos a mujeres afectadas por la trata y que pudieron salir de este flagelo y de este crimen que inclusive es considerado un crimen transnacional, y le hemos puesto a algunas una despensa, a otras un comedor, a otra una lavandería, y eso fue ahora muy reciente y porque son mujeres muy jóvenes, algunas miren, de 20, 21 años y ya con hijos, y otra vez esa condición de vulnerabilidad y de pobreza, y creemos que estos microemprendimientos con un seguimiento que se les da por un tiempo para que después ellas solas impulsen, es muy importante porque o si no tememos que vuelvan a caer dentro de lo que es este flagelo. La violencia en este momento es estructural y no es solo contra las mujeres, sino a nivel de género. Cuando lo pensás en clave de género, hay muchos movimientos por hacer. Bueno, hay varios tipos de violencia, que bueno, pueden ser la violencia doméstica, la violencia psicológica,
La violencia directa, que es la que más conocemos y sobre la que más se va, pero no tiene respuestas claras desde las políticas públicas. Tienen respuestas que se diseñan, pero que no se ejecutan con coordinación, ¿no? Y actualmente conozco no solamente física, sino también sé que hay verbal, puede ser así como insultarla, ¿no? Y también está ese tipo de cuando la controlás, o sea, no dejarla ir a salir con las amigas, no sé, permitirle ir a visitar a alguien, controlar los horarios del trabajo. Yo creo que eso también es otro tipo de violencia. Bueno, me imagino violencia doméstica, tal vez laboral, social, así por ejemplo en la calle, no sé, varios tipos, pero siempre en torno a la violencia, pero en cualquier ámbito. Bueno, más que nada la psicológica, porque a mí me pasó personalmente, pero sí, conozco gente que ha vivido la otra, ¿no? Que le han corrido con cuchillos y todo eso. Física, sexual, psicológica, económica. Y en algunos aspectos sí, se les permite como algunas situaciones a los varones y se sigue naturalizando otras de, por ejemplo, la vestimenta. No vayas, cosas tan concretas como no vayas con una minifalda porque distraes a los compañeros. Depende del rubro. Yo lo único que, no sé si es discriminadas, pero he visto que en el área de TIC hay más hombres que mujeres. No entiendo muy bien por qué. Y en el área de administración son más mujeres que hombres. Pero no sé si es por un tema de discriminación o por gustos del género. Creo que sí, pero por ejemplo en mi caso no iría a un lugar donde me sintiera así. O sea, no trabajaría en un lugar así. Directamente me iría si siento eso, entonces no me pasa. Pero creo que hay gente que sí, por eso es que se quejan muchos. Pero como no me pasa, no estoy muy cercano a eso, ¿no? Sí, obviamente en paga, definitivamente, porque no se les paga igual. Y bueno, veladamente hay muchas cosas muchas oportunidades que se les cierran y que no hay nada que hacer. Mi esposo, mi ex marido, por ejemplo, en su compañía, él no le daba trabajo a mujeres jóvenes porque pensaba que se iban a quedar embarazadas y tenía que pagarle por el tiempo que iban a estar fuera. Sí, no lo considero, son discriminadas. La mayoría de las mujeres se encargan de puestos de trabajo que tienen que ver con el cuidado, que son los peores pagos. Y los hombres están mucho más en cargo de dirección que las mujeres. Además hay una cantidad de tareas que pareciera que la mujer viene con un gen especializado para eso. Siempre hay porteros y limpiadoras, niñeras. Bueno, las reuniones de padres se llaman de padres, pero está lleno de madres. Sí, son discriminadas claramente. No solamente porque a veces ganan menos haciendo la misma tarea, sino porque normalmente se las condiciona a determinados puestos laborales que son los peores pagos del país. Tal como lo comentaban recién en esta interesante charla, el trabajo que hace Liliana dentro del ministerio es hacer foco, atención, prevención y empoderamiento de todas las mujeres que han sido víctimas o que tal vez actualmente sufren algún tipo de violencia de género. Hacemos un brevísimo corte y en el próximo bloque continuamos con este interesante tema. Ya volvemos. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el tramo final de esta interesantísima charla. Y ahora sí, temas fundamentales: el embarazo adolescente, las niñas, cómo desandar el camino aprendido para poder construir una sociedad realmente igualitaria entre hombres y mujeres. Lo vemos. Vamos a otra pregunta, Liliana, también que ocupa Paraguay, sobre todo, ocupa el primer lugar en la región de casos de embarazo, que es bastante preocupante en adolescentes y niñas. Estamos hablando que se registran más o menos 7.600 nacimientos adolescentes, o podemos decir niñas a mujer, de 15 a 19 años en los que va de este año, y más de 280 nacimientos de niñas de 10 a 14 años. Según datos públicos de países de la región, ¿cómo está
enfrentando esto el Ministerio de la Mujer, esta situación, ante las acciones para reducir esta cifra? Porque son bastante complejas, este embarazo, vamos a decir, prematuro en cierto modo, ya sea por violencia, ya sea por muchos índices de... Te agradezco la pregunta porque le sumaría dentro de los adjetivos que mencionaste, Norma, esto es trágico. Es trágico porque no podemos hablar con naturalidad de niñas madres. Siguen siendo niñas. Tenemos que hablar de un embarazo precoz y tenemos que hablar también de que toda niña embarazada fue víctima de abuso y merece ser tratado ante la justicia como un hecho punible de abuso sexual en niños o coacción sexual y violación según la franja etaria. El Ministerio de la Mujer en este sentido está muy atento porque hemos recibido en nuestros albergues adolescentes con sus hijos. Y hemos dado albergues y hemos dado seguimiento. Inclusive tuvimos un caso donde el niño ya venía con un cuadro de una enfermedad muy grave. Entonces se suman las instituciones que tienen que tratar este tema. Y en este sentido quiero mencionar que acá el Ministerio de la Mujer trabaja desde la prevención. Bien. La única manera de tratar este tema, un tema que puede desarrollar una consecuencia y que afectar a la sociedad de esta manera es desde la prevención. El Ministerio de la Mujer, cuando trata estos temas, tuvo una campaña en el 2014, si no me equivoco, que es Noviazgo sin Violencia. Estos temas tienen que tratarse desde el punto de vista de la educación, no solamente una educación a nivel secundario, escolar o a nivel ya de grado, posgrado, doctorado, la educación en la casa. ¿Y cómo educamos? Educamos en igualdad. Esos roles, esos estereotipos de que esto es para hombres, esto es para mujeres, deben ser desaprendidos y vuelto a aprender una educación que no te estoy hablando acá de una imposición ni de ninguna ideología. Te estoy hablando de lo que establece la Constitución Nacional en sus artículos 46, 47 y 48. Hablamos de un Estado de derecho, hablamos de un Estado que se somete a las leyes y nuestra propia Constitución Nacional nos habla de igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, esta desigualdad responde a una construcción social, cultural aceptada en donde esta desigualdad es minimizada y vulnera a las mujeres, ¿verdad?, con relación a esa superioridad masculina y el sometimiento femenino. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Desaprender. Presentar una nueva estructura educativa. Estamos trabajando desde la mesa en estas líneas que deben ser tratadas en materia de educación de igualdad, en materia de educación sexual desde los colegios, pero para eso la familia debe acompañar, porque el colegio no puede ser el único responsable de esta educación. Hay registros en Latinoamérica, vamos con dos preguntas en una, registros en Latinoamérica que indican que la violencia intrafamiliar aumentó durante la pandemia. Por un lado parece que disminuyó el tema de trata de blanca, o sea, de trata de personas, y por otro lado estamos hablando de lo intrafamiliar, es como que aumentó. Sí, es muy interesante que pareciera una contradicción. Sí, ¿verdad? Pero los dos tienen sus etapas. Bueno, hablamos de un aumento, voy a ir primero a la violencia intrafamiliar. Bien. Hablamos de un aumento de llamadas a esta línea de emergencia que te decía, 137, del 78%. ¿Qué quiere decir eso? Aumentaron las llamadas de emergencia a la línea del 137. Pero acá hay que entender que esa primera y segunda fase, el Ministerio de la Mujer, siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud, solamente tuvo una primera y segunda fase de atención a través de las líneas de emergencia. Entonces hay un incremento de esas llamadas por la falta de atención presencial. Lanzamos un protocolo que establecía la prevención, atención y seguimiento a mujeres víctimas de violencia y afectadas por la trata durante la situación COVID-19. Y lanzamos también un protocolo de atención y de ingreso a mujeres víctimas de violencia durante la situación COVID-19 de conformidad al instructivo del Ministerio de Salud que habla de los albergues. Durante la fase 3 ya empezamos nuevamente con la atención presencial y en el marco también de un protocolo para respetar las medidas de prevención.
podemos afirmar de que hay un aumento de las llamadas, de las denuncias de violencia, porque a través de esta mesa de prevención a la violencia, el Ministerio Público nos habló de que un primer semestre cerraba con 12.000 denuncias de violencia intrafamiliar a nivel país. En mi época de fiscal, eso cerrábamos en un año, allá por el 2012-2013. Entonces, creo que por un lado hay una mayor visibilización de esta forma de violencia, que esto es violencia, no es una cuestión privada, no es algo de pareja, es violencia contra la mujer en un ámbito familiar. Y por otro lado, de que hay una presencia del Estado a través de estos mecanismos de atención, prevención y seguimiento por parte del Ministerio de la Mujer y de articulación con el sistema de justicia y también con el sistema de salud para la atención, contención y seguimiento de estas mujeres. Por otro lado, tu pregunta me hablaba de que curiosamente podríamos analizar una disminución en lo que hace a la trata de personas, y sobre la base de que el 70% de las víctimas son mujeres y a su vez víctimas de explotación sexual. Hoy, con este ingreso de la pandemia y también con la repatriación que se está dando de mujeres, si bien hablamos de pocas víctimas de trata por ese cierre de fronteras, sí hay un seguimiento intenso en lo que podría ser una trata interna, pero sí creemos que esto puede disparar por esa situación de falta de trabajo que se pueda presentar con los numerosos compatriotas y las numerosas compatriotas que han ingresado al país. ¿Por qué? Porque a la violencia de la explotación sexual también hoy se habla también de una trata de personas en el contexto laboral. Y esas son vulnerabilidades que desde el Estado debemos atender para evitar que este flagelo sea un disparador también en lo que hace a la captación por necesidad y ofertas de trabajo, que yo te voy a presentar 2 campañas que presentamos desde el Ministerio de la Mujer en el marco de proyectos, con el proyecto Ñandecoe y con el apoyo de Luna Nueva. Esto ya sería un adelanto. Sí, ya se están dando, hemos lanzado estas campañas y entonces seguramente en algún momento ustedes van a poder pasar, claro, porque una de ellas es ofertas laborales, tenemos, es trata, no sabemos. Y hacemos de un material visual y también a través de capacitaciones para que hablar de este tema, porque esto hay que hablarlo, Norma, hay que hablarlo. El silencio con respecto a estos temas nos torna no solamente cómplices, sino incluso una omisión de dar aviso de esto que son hechos punibles. Cierto. Nos torna también con posibilidades de tener una causa penal en el Ministerio Público, porque es un hecho punible la omisión de dar un aviso de ello. Claro que sí. Para nosotros es un placer, como dijimos al principio, Mujeres en Positivo, contar con la viceministra Liliana Sayas Guyari, quien tiene una voz alta y clara y, por supuesto, visionaria para lo que se necesita para seguir creciendo y mujeres no sentirse solas. Le dejo y le pido, por favor, para toda la región, Mujeres en Positivo, nos deje con un mensaje en positivo para todas. Bueno, un compromiso más, darles un mensaje a las mujeres de mi país y sobre todo de todos los lugares donde llega este programa. Yo quiero agradecer en primer lugar que hablamos de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, por lo tanto debemos desaprender esa estructura social cultural aceptada que nos invisibiliza y que nos hace que seamos dependientes y podamos caer en las distintas formas de violencia. Para las mujeres quiero decirle que no están solas. Somos muchas las mujeres que abrazamos, no solamente desde el punto de vista profesional, sino como una convicción. Lo personal es político y es por eso que necesitamos seguir trabajando en políticas públicas que visibilicen los derechos humanos de las mujeres y políticas públicas de igualdad en el marco de un Estado democrático, en un Estado de derecho. Por más mujeres que puedan vivir una vida libre de violencia y una vida en paz y que puedan realizarse y representarnos, Normas, en todos los niveles, tanto en el ámbito
público y como en el ámbito privado. Muchísimas gracias por este espacio y agradezco y por más mujeres y por más programas que hablen de las mujeres para que nos sintamos empoderadas y sobre todo posicionadas en nuestros países y en toda Latinoamérica. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en Mujeres en Positivo para UCL. Un placer. Gracias. Y así conocimos a Liliana Sayas Guggiari, una mujer comprometida con la búsqueda de la equidad y de la justicia, una mujer cuya voz alta y clara sostiene y representa a todas aquellas mujeres que no pueden ser escuchadas, mujeres vulneradas, violentadas, maltratadas. Nos deja también este mensaje tan potente, ¿no? Que las mujeres no estamos solas, a lo que yo agregaría que las mujeres juntas somos más fuertes y hasta si nos lo proponemos, podemos ser imparables. Que nada nos detenga, ¿eh? Nos volvemos a encontrar. Recordá que el sábado a las 18:30 tenemos una repetición de este capítulo y cada martes a las 21:30 un episodio estreno. Sigamos construyendo una sociedad con más mujeres en positivo. Chao.